Amén. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida entonces a cada uno de ustedes y aún a los amigos, hermanos que nos están mirando por el canal de YouTube. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Y lo lindo de esta noche, como cada noche, es que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos se atreven a decir conmigo? Dios me va a hablar. Gloria a Dios. No le voy a pedir que abra, en ninguna escritura específica, porque tenemos 10 versículos distintos de la palabra. Hoy vamos a hacer como un espadeo bíblico. ¿Cuántos se acuerdan? Juan, ¿vos te acordás de aquellos tiempos? No sé si acá los hermanos, cuando recién nos convertimos, jugábamos al espadeo bíblico. Éramos jóvenes. Los jóvenes, era el juego. Miren qué atrasados que estaban los jóvenes en el tiempo que nosotros llegamos a Cristo, ¿eh? Yo llegué a los 21 años a Cristo, mi esposa 17, 18. Jugábamos, ese es el entretenimiento, al espadeo bíblico, a ver quién encontraba primero los versículos. Amén, la hermana Alejandra se acuerda también. Y no era con la Biblia electrónica, en ese tiempo no existían celulares ni existían computadoras, eran con las Biblias de papel. Así que había que saber bien el orden de los libros si uno quería ganar. Pero esto era uno de los juegos que realizábamos con los jóvenes, el espadeo bíblico. Y hoy vamos a hacer una especie de espadeo bíblico porque el tema de hoy está muy interesante. Decirle al que está al lado tuyo, el tema de hoy está muy interesante. Y el tema de hoy va a requerir que vayamos de un lado al otro de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Venimos hablando hace ya un par de domingos atrás, hablando acerca de la fe. ¿Cuántos recuerdan esto? Y estuvimos hablando específicamente, no tengan miedo que no le voy a repetir el mensaje viejo, simplemente le voy a mencionar, acerca de la clase de fe que Dios estaba buscando, ¿sí o no? Y para entender esto, estuvimos viendo la escritura de Lucas capítulo 18 con esa pregunta tan peculiar, tan buena y profunda que el Señor Jesús le hace no solo a la iglesia, sino que le hace al mundo entero y dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y a través de esa escritura partimos para ver qué clase de fe o qué tipo de fe el Señor Jesús se estaba refiriendo a través de esta pregunta. Y vimos que Dios no está buscando cualquier fe. Decí conmigo, Dios no busca cualquier fe. Sino que Dios está interesado en que la iglesia viva la fe de Dios. Decí conmigo, no cualquier fe, sino la fe de Dios. No la fe en Dios, la fe de Dios. La fe que Dios planeó para el ser humano que tú y yo vivamos. La manera, la clase de fe que Dios ha soñado, que Dios dice, amén hijo, este es un hombre de fe, amén hija, esta es una mujer de fe, porque está poniendo por obra, porque está poniendo en práctica mi fe. La clase de fe que yo he deseado, que yo anhelo que el hombre y la mujer tengan. Amén. Ahora, la fe de Dios, vamos a prestar atención porque esto es bien interesante. La fe de Dios tiene características. La fe de Dios dice, la fe de Dios es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de Dios le llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe de Dios es la que le dice al monte, por más que sea chiquitita como un grano de mostaza, pero la fe de Dios es la que le dice al monte. La fe de Dios es la que le dice al árbol sicómoro. La fe de Dios es la que le dice al problema. La fe de Dios es la que le dice a la circunstancia. La fe de Dios es la que le dice a la enfermedad.
La fe de Dios es la que le dice a cualquier cosa, muévete en el nombre de Jesús, y se tiene que mover. Esa es la fe de Dios. La fe de Dios tiene características. Decí conmigo, yo no quiero cualquier fe. Yo quiero la fe de Dios. Ahora, aquí empieza lo interesante. La fe de Dios involucra nuestros 5 sentidos. A ver, ¿cuántos somos personas humanas y normales aquí? ¿Yo solo? No, ¿cuántos? A ver. Amén. Amén. Yo cuando pregunto y vos me levantás la mano entiendo que me estás entendiendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben que Dios creó al ser humano? Somos de alma, cuerpo y espíritu. Y dentro nuestro, el ser humano creó o nos puso 5 sentidos. Ahora, la fe de Dios, de la cual estoy hablando hoy, involucra, trabaja junto con los 5 sentidos que Dios puso en el ser humano. Ahora quizás tú me puedes decir, pero ¿cómo es esto, pastor? Si al contrario, cuando yo digo, porque yo tengo los 5 sentidos puestos, estoy hablando en contra de la fe. Eso es un dicho en el mundo que decimos, pero yo tengo los 5 sentidos puestos. Y parece que es una expresión que es lo contrario a una vida de fe. ¿Cuántos decimos amén? Y sí es verdad, se dice con esta intención. Pero lo que Dios me mostraba a mí en este día y me dijo, comparte esto con mis hijos, comparte esto con mi pueblo, es que la fe de Dios involucra los 5 sentidos que Dios ha puesto en ti y en mí. ¿Cuántos quieren profundizar un poquito en esto? Voy a leer el primer versículo, Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Gloria a Dios. Este está bueno, ¿eh? Hebreos capítulo 5, versículo 14. Si lo tienen, díganme amén. Miren lo que dice la palabra. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado madurez. ¿Te atreves a decir es para mí? Porque este alimento es para maduros, dice. El alimento sólido no es para un bebé espiritual. Y yo creo que estamos hablando con gente madura en esta noche. Yo creo que estamos hablando con hombres y mujeres que han entendido que seguir a Cristo no es un juego. Yo creo que estamos hablando con hombres y mujeres que han entendido que la iglesia no es un juego. Yo creo que estamos hablando con hombres y mujeres que han entendido que, como hablábamos el domingo pasado, tú y yo necesitamos crecer. ¿Cuántos pudimos identificar el domingo pasado en qué etapa, en qué lugar del crecimiento estamos para seguir añadiendo lo que nos falta? Amén. Por eso comienza el autor de Hebreos diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Decía otra vez conmigo, es para mí. Y sigue diciendo, para los que por el uso, escuchen esto, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto está tremendo. Dice, muchachos, esto es para maduros. Muchachos, esto es para gente crecida, para aquellos que han logrado, escuchen, esto es tremendo, ejercitar sus sentidos para discernir el bien y el mal. O sea, aquellos que han logrado ejercitar sus 5 sentidos para vivir la fe de Dios. Porque cuando tú y yo vivimos la fe de Dios, discernimos, aprendemos a discernir el bien del mal. No lo que a mí me parece que está bien o está mal. Lo que a Dios le parece bien o lo que a Dios le parece mal. Pero por eso comienza el versículo diciendo, esto no es para cualquiera. El autor de Hebreos, esto es para gente madura. Esto es para crecidos. Esto es para aquellos que quieren más. ¿Cuántos queremos más en esta noche? Esto es para aquellos que dicen, yo quiero
Señor, alcanzar tu sueño en mi vida. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Si estamos así, decís, es para mí. Gloria a Dios. Para los que por el uso, eso es práctica. Los que por el uso, en la práctica, han aprendido, han logrado ejercitar los 5 sentidos. A ver, ¿cuáles son los 5 sentidos? Vista, oído, tacto, olfato y gusto, o boca. Sí, es gusto. ¿Sí? Los 5 sentidos. Dice, aquellos que lograron ejercitar los 5, no 4, ni 3, ni 2, ni 1. Los 5 para identificar el bien del mal, para vivir la fe de Dios. Para estos es la palabra. Vamos a empezar por el primer sentido. ¿Qué le parece? Dice, la fe de Dios, ¿cuántos estamos aquí? La fe de Dios requiere que tu oído, hace así. La fe de Dios requiere que tu oído se active en la fe y logre oír la voz de Dios. Recién contaba el testimonio nuestro hermano Michael. Él estaba esperando una confirmación y rindió su corazón y activó en la fe el sentido del oído. Y recibió una voz de Dios que le dijo, hijo, este es tu lugar. La fe de Dios requiere que tu oído logre oír la voz de Dios. Pero esto es si se activa el oído con la fe. Por eso Jesús muchas veces dijo esta frase muy conocida: el que tiene oído para oír, oiga. Porque había muchos que tenían oído para oír, pero no oían. Porque el oído no estaba activado con la fe. El oído estaba activado con la carne. Entonces oían otras cosas, menos la voz de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Tenemos que alinear nuestro sentido del oído a la fe de Dios. El que tiene oído para oír, actívelo y oiga. Activemos el sentido. Decirle al que está al lado tuyo, activa tu oído a la fe de Dios. Y oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Saben? Les voy a revelar algo. A lo mejor ya lo saben, a lo mejor no. Este sentido del oído, el oído, es uno de los más peligrosos. Es uno de los más peligrosos. Puede hacerte caer de la fe. El oído. Pero no porque lo digo yo, ¿eh? ¿Cuántos quieren saber por qué? Primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Hoy hacemos un espadeo bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Acá está hablando Dios, no el pastor, ¿eh? Miren lo que dice. Pero el Espíritu dice, ¿cómo dice después? Claramente. Dirían en Argentina, más clarito, echale agua. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, decir hoy, en los últimos tiempos, que en los postreros tiempos, escuchen esto, algunos apostatarán de la fe. Vamos hasta ahí. ¿Saben lo que significa apostatar? Apostatar significa dejar, abandonar. Dice que en los últimos tiempos muchos van a abandonar la fe de Dios. Cuando habla de la fe, está hablando de la fe de Dios, de la manera de Dios, de la voluntad de Dios. Dice, en los últimos tiempos, muchos, algunos, abandonarán o apostatarán de la fe. Y acá dice, ¿por qué razón? Escuchen. Escuchando. ¿Ven lo importante del oído? Ah, no, pastor, pero no importa. Yo escucho a todas las doctrinas, total, yo estoy firme. No. El oído es peligroso, porque algunos apostataron. Esto quiere decir que conocían la fe. Habían estado en la fe de Dios.
habían caminado la fe de Dios, pero el escuchar les hizo apostatar. Pero el escuchar les hizo abandonar. ¿Y qué es lo que escucharon? Escuchando a, escuchen, espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por ejemplo, cualquier secta, cualquier religión que no enseña la palabra de Dios, tal cual es una doctrina de demonio. Y cuando tú escuchas, hay peligro. No solo doctrina de demonios, dice espíritus engañadores que se mueven a través de los hombres, a través de las mujeres. Por eso dice aquellos que leíamos en hebreo, aquellos que ya por el uso de los sentidos han aprendido a distinguir el bien y el mal. Cuando tú distingues que algo no viene de Dios, que algo no viene de parte de Dios, mejor huye. Mejor dile, si te he visto, no me acuerdo, dirían en Argentina. Porque el sentido del oído es peligroso. Y hoy Dios nos está llamando a alinearlo. Decí conmigo, alinearlo. Alinearlo a la fe de Dios. ¿Cuántos quieren ir a otro sentido? Vamos al sentido del gusto. Pero yo lo asocié con la boca en sí, ¿no? El gusto está en la boca. Las papilas gustativas están en la boca. En la lengua también. Dice, la fe de Dios, escuche, requiere que tu boca se active con la fe y logre hablar fe. La fe de Dios requiere que tu boca se alinee con la fe de Dios y logre hablar por fe. ¿Cuántos saben lo que es hablar por fe? Muy bien, dice mi esposa ahí, lo contrario a la queja. Ahora, ¿quién nos ha quejado alguna vez? Amén. Yo creo que todos, pero Dios nos está llamando a vivir su fe. Ya dejar nuestra fe. La que por años traíamos nuestra fe, y bueno, yo tengo, pastor, esta fe, y yo tengo aquella fe, y bueno, esta es mi fe, hasta aquí llega mi fe. Dios te está diciendo, cuando yo venga a la tierra, ¿voy a hallar fe? Y esa pregunta es, si va a hallar la fe de Dios en ti. Él está transmitiendo a través de su palabra su fe, su manera de creer en Él, para que tú y yo logremos vivir la fe de Dios. La fe de Dios requiere que tu boca se alinee a su fe, a la fe de Dios, y logre hablar fe y logre hablar por fe. Por eso dijo Jesús que si la fe fuera chiquita como un grano de mostaza y le dijereis al monte y le dijereis al árbol, hay que hablar, hay que actuar. El sentido de la boca, el sentido del habla, hay que alinearlo con la fe de Dios. Muchas veces nuestro sentido del habla está alineado con cualquier cosa, menos con la fe de Dios. Y por eso, del fruto de labios, somos conocidos ante los demás cómo está nuestro estado espiritual. No para que el otro esté apuntando, pero hay una realidad. Cuando tú y yo hablamos, estamos mostrando quiénes somos. Hay una realidad. Cualquiera podemos tener un día malo, cualquiera podemos tener un error, pero no estamos hablando aquí de un día malo, no estamos hablando de un error, estamos hablando de una continuidad, de una perseverancia en vivir la fe de Dios. Decí conmigo, mi boca se tiene que alinear a la fe de Dios. Dijimos que la fe de Dios le llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero ¿qué dice? Le llama. Tu boca tiene que llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé qué estás esperando.
Yo no sé por qué estás orando, pero tu boca tiene que hablar lo que estás esperando. Eso es la fe puesta en acción. Eso es usar el sentido de la boca, del habla, usarlo, alinearlo con la fe de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a usar su boca para Dios? ¿Saben que tenemos que aprender, eh? ¿Cuántos creen que tenemos que aprender? Éxodo, capítulo 4, versículo 11 y 12. Éxodo, capítulo 4, versículo 11 y 12. Cuando lo tengan, díganme amén, así leemos. Gloria a Dios. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. Y el mismo Dios respondiendo, no soy yo, Jehová. Y dice, escuche, ahora pues, ve, y yo estaré ¿con qué? Con tu boca. ¿Y qué más dice? Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero pastor, yo tengo como 50 años, sí, yo tengo 52. Todavía el Señor me está enseñando lo que tengo que hablar. Y me va a seguir enseñando. Pero es que yo ya tengo mi léxico, ya tengo mis frases armadas, ya tengo mi manera de hablar. Pero Dios la quiere cambiar. Para que se alinee, para que se active el sentido del habla con la fe de Dios. Dios quiere activar los 5 sentidos con la fe. Acá los sentidos no son humanos para trabajar en contra de la fe de Dios, sino que Dios mismo los puso y Dios ahora los quiere usar para que tú y yo vivamos su fe. Vamos con otro sentido. Aquí me va a decir, ¿para qué este? La fe de Dios requiere que tu olfato se active en la fe y podamos, escuchen, oler y respirar a Dios. Oler y respirar a Dios. Pero ¿cómo esto, pastor? Aún el sentido del olfato lo tengo que activar para Dios. Yo pensé que eran solo los ojos, que tenía que ver por la fe. O bueno, el oído, que tengo que escuchar la palabra de Dios. Pero usted me está diciendo que también tengo que activar, ¿qué cosa? El sentido del olfato. ¿Sabe que también es importante? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 17 al 18. 1 Corintios capítulo 12, versículo 17 al 18. ¿Lo tienen? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿qué dice? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿qué dice? ¿Dónde estaría quién? El olfato. Es importante para el Señor, ¿eh? Está en la palabra. ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, dice, los miembros, cada uno, decí conmigo, inclusive el olfato, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y saben que aquí en este pasaje de la Biblia, Dios está relacionando nuestro cuerpo y los sentidos que Él puso en nuestro cuerpo con la iglesia. Mostrando que como funciona el cuerpo humano, todo junto, que el olfato está para una cosa, el oído está para otra, la boca está para otra, la vista está para otra, el tacto está para otra. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, cada miembro está puesto para algo. Y en tu cuerpo, cada sentido está puesto para algo. No para que actúe en contra de la fe de Dios, sino que para que tú aprendas en la práctica, logres ejercitar y activar ese sentido en la fe para que sea de bendición para ti y para otros. Pero ¿cómo, pastor? El olfato. ¿Saben que muchas veces nuestro olfato está atrofiado?
¿Saben que a veces todo nos huele mal? ¿Cuántos decimos amén? Vamos acá y no pasó nada físico, ¿no? Pero en el espíritu, esto me huele mal. No, porque a veces pasan cosas físicas y es verdad que huele mal. Pero no, estamos hablando de cosas espirituales ahora. O emocionales, ¿no? Y esto no me cierra, no me huele mal. Vamos para allá y aquí hay algo tampoco. Y tenemos el sentido del olfato, en vez de alineado con Dios, atrofiado. Y en vez de lograr oler lo que es bueno, todo lo olemos mal. Porque no hemos alineado nuestro sentido del olfato con Dios. Sí, la Biblia dice que seamos astutos, pero también dice que seamos mansos. Y a veces nos pasamos de astutos y a todos le buscamos la vuelta. Y a todos olemos y acá hay algo raro. Y aquí hay algo raro. Y no, aquí hay algo raro. Porque nuestro olfato está atrofiado. Está tan acostumbrado a oler lo malo que hay en el mundo. Las trampas, todo lo que nos han hecho mal. Todo lo que nos han dañado. Todo lo que nos han hecho. Que donde vamos, nuestro olfato está sensible ya al mal. Y huele mal. Hasta en la iglesia a veces decimos, uy, qué olor raro, acá me pasa que acá los hermanos no son tan buenos como parece. Porque estamos ya dispuestos a oler mal. ¿Cuántos me entienden? Pero Dios te está hablando esta noche, a mí me está hablando y me está diciendo, hijo, hija, es necesario que también el sentido del olfato lo alinees. Lo actives, pero para mi reino. Lo actives, pero para discernir el bien y el mal. No lo que a vos te parece que está bien y mal, lo que para Dios está bien y para Dios está mal. A veces tenemos nuestro sentido atrofiado. Otras veces metemos la nariz donde no teníamos que meterla. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces olemos algo que no teníamos que oler. Pero porque Dios no nos dijo andá para allá. Nosotros fuimos a ver. Y metimos la nariz a ver qué había. Y algún olor raro medio salió. ¿Cuántos me entienden? Hay un ejemplo en la Biblia que me gusta, miren. Juan capítulo 11, versículo 39. Juan capítulo 11, versículo 39. No falta mucho, no se me duerman, ¿eh? ¿Está interesante o no? Amén. ¿Cuántos vamos a aprender a activar los sentidos? Amén. Juan capítulo 11, versículo 39 al 40. Si lo tienen, díganme amén. Esto es la escena donde Lázaro había muerto. ¿Cuántos se acuerdan? Lázaro había muerto. Y Jesús aparece en la escena. El Señor iba a hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estaban todos llorando la muerte de Lázaro. Y estaba también ahí Marta, la hermana de Lázaro. Entonces dijo Jesús, escuche, quitad la piedra, porque el muerto ya estaba en la tumba. Ya lo habían enterrado. Hoy ya estaría bajo tierra o en el nicho. Ahí estaba atrás de la piedra. Eran las cuevas, no hacían las tumbas. Y ponían una piedra para taparla. Dijo Jesús, vamos, no importa cuántos días ya que haga que murió. Muevan la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Hay olor a podrido, Jesús, ya. Pues eso es que hiede. Porque la carne ya está podrida. Ya hasta los gusanos comenzaron a aparecer. Jesús, ya hiede. ¿Qué podés hacer? Si hasta olor hay. Ella tenía bien desarrollado el sentido del olfato. Estaba oliendo el olor a muerto. Porque es de 4 días, le dice. Señor, hace 4 días que murió. Ya no se puede hacer más nada si hasta olor sale entre las piedras. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y todos conocemos lo que pasó.
Jesús entró y Lázaro salió caminando. Esa es la fe de Dios. Aunque haya olor a muerto, no alinees tu olfato a los sentidos humanos. Alinea el sentido que Dios te dio, el olfato, para vivir la fe de Dios. No importa el olor que haya. No importa el olor que largue esa vida, porque tan mal está. La fe de Dios dice, yo la puedo transformar. La fe de Dios dice, vamos adelante, porque yo te dije, Marta, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Ese creer no es simplemente yo creo en Dios. Ese creer es alinear aún el olfato con la fe y decir, no me importa, hay olor a muerto, no me importa cuánto tiempo hace esta persona, ya no tiene más salida, esta persona no tiene más esperanza. Señor, tú me has prometido que si yo creo, veré la gloria de Dios. Tú me has prometido, tu fe me dice que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la fe que tú y yo tenemos que vivir. Una fe loca. Porque para el mundo lo que Cristo hizo, seguramente estaban todos hablando, uy, pero este está mal de la cabeza. El muerto tiene más de 4 días o tiene 4 días. Sale olor de la tumba. ¿Cómo que va a entrar a resucitarlo? Este no sabe lo que hace. Yo me imagino que todos estarían hablando, porque ahí había mucha gente como Marta que tenía su olfato alineado con este mundo y no con la fe de Dios. La fe de Dios requiere que tu tacto. ¿Cuántos tienen sentido de tacto aquí? La fe de Dios requiere que tu tacto se active en la fe y logre palpar a Dios. ¿Cómo es esto, pastor, de palpar a Dios? Hechos capítulo 17, versículo 27. Hechos capítulo 17, versículo 27 al 28. Libro de Hechos 17 del 27 al 28. ¿Lo tienen? En esta situación Pablo había ido a predicar a Atenas y se había metido en el Areópago, en el lugar donde los atenienses adoraban a sus dioses. Y dicen que había un montón de estatuas, había un montón de muñecos ahí a los cuales ellos adoraban. Pero había otro altar que estaba vacío. Eran tan religiosos los griegos y le habían puesto un cartelito que decía, al Dios no conocido. Por si la duda había otro Dios, ellos le habían preparado un lugar sin imagen ni nada y un cartelito. Y Pablo, lleno de el Espíritu Santo y con la sabiduría de Dios, les dice, ven, muchachos griegos, a ese que ustedes están adorando ahí, sin conocerle, a ese es el Dios que yo le predico. Y les predicó de Cristo y les anunció las buenas nuevas de Dios. Y les dice en el capítulo 17, versículo 27, cuando les está presentando a Dios, les dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios es un Dios que se hace real. Dios es un Dios que se hace presente. Dios es un Dios que desciende a nuestras vidas, desciende a una comunión, a una asamblea, a una reunión donde 2 o 3 nos reunimos en su nombre. Dios es un Dios que desciende cuando tú le buscas de una manera fuerte y vivo, para que tú tengas una experiencia con Él, para que tu fe, como le decía Pablo a los corintios, no se base en palabras, sino que su fe se base en el poder de Dios, para que tu fe, esta fe de Dios, no se base en que alguien te dijo, sino que para que tu fe se base en que Dios se hizo real en tu vida y tú le pudiste palpar. Pablo le decía, y palpando, porque ciertamente no está lejos
de cada uno de nosotros. A través del tacto. ¿Dónde está tu tacto? En las manos. A través del tacto. Por eso decimos muchas veces, levanta tus manos. Porque aún es como que estás en la fe tocando al Señor. No solo le estás diciendo me rindo, aquí estoy, sino que le estás tocando en la fe. Y muchas veces cuando las personas hacen estos actos de fe, reciben, sienten, perciben experiencias sobrenaturales de parte de Dios para sus vidas. A través del tacto y la fe vas a sentir a Dios. A través del tacto y la fe vas a sentir que te toca. ¿Cuántos sintieron alguna vez que Dios le ha tocado? Yo he tenido testimonios de personas, han sentido que le han tocado el hombro, han sentido que le han acariciado, porque a través de la fe vas a poder aún sentir, a través del sentido del tacto, que Dios te toca, no solo que te toca, que tú también le tocas. Cuando Jesús iba caminando, había una mujer con necesidad, la mujer de flujo de sangre. Y él en un momento se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y ella simplemente había tocado el borde del manto. Jesús en lo físico no había sentido el toque de la mujer. Pero ella extendió su brazo, ella usó el sentido aún del tacto para buscar a Dios. Y Jesús se detuvo. No solo se detuvo, le sanó. Una mujer con el sentido del tacto hizo que Jesús se detenga, que Dios pare, ponga atención en ella y le sane. Gloria a Dios. Tenemos que alinear el tacto con la fe de Dios. Muchas veces tocamos lo que no tenemos que tocar. Hay que alinearlo. Hay que alinearlo. Muchas veces tocamos lo santo. Hay que alinearlo con la fe de Dios. El tacto es a través de tus manos. Salmo 144:1 dice, yo lo busco, ya lo tengo aquí. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra, ¿qué cosa? Mis manos para la batalla. Tus manos son parte de la batalla. Tus manos son parte del sentido, del tacto que Dios ha puesto en ti para que tú lo uses para vivir la fe de Dios. Cada sentido, cada uno de los 5 sentidos que Dios ha puesto en ti son necesarios para vivir la fe de Dios. Y Él quiere adiestrar tus manos para la batalla. Él quiere prepararte para que tú pelees la buena batalla de la fe y puedas decir, he vencido. Y puedas decir, he conquistado. Y puedas decir, he transformado mi vida. Y puedas decir, he transformado mi familia. El sentido del tacto. Es necesario poner todos, decid conmigo todos, nuestros sentidos a su servicio. Vamos a leer 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y después nos falta solo un sentido más. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Lo tienen? Dice, hoy ignoráis, si no lo sabían, hoy lo van a saber, que vuestro cuerpo, decí mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está decí, está en mí, el cual tenéis, decí, el cual tengo de Dios, y que no sois vuestros, decí, y no soy mío, decí, soy de Dios. Escuchen, porque habéis sido comprados. ¿Cuántos fuimos comprados aquí? Por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo, amén.
Como fuimos comprados por precio, dice, entonces, glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios en tu cuerpo, glorifica a Dios en todo lo que sos. Esto involucra los 5 sentidos que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto los 5 sentidos para que con ellos, para que con ellos glorifique a Dios. Para que con ellos actúe, para que con ellos actúe en favor de Dios, en favor de la iglesia de Cristo, en favor del pueblo de Dios, en favor de mi familia, en favor de mí mismo. Para eso puso los 5 sentidos. No hay uno que sea menos importante que el otro, ¿eh? Algunos son más peligrosos. Ya vimos el oído. Pero todos son importantes. A través de todos tú vas a vivir la fe de Dios. ¿Se dan cuenta que esto es más que una religión? Esto es más que cumplir un rito. Esto es más que cumplir con una iglesia. No, no, no. Esto se trata de vivir el plan de Dios. De vivir, como dice la Escritura, ser uno con Él. Para eso, los 5 sentidos: olfato, oído, boca, tacto y el último que vamos a ver ahora, tienen que estar involucrados y alineados, activados en la fe de Dios. La fe de Dios requiere que tus ojos, mis ojos, se activen en la fe y logren ver a Dios. Lo primero que tenés que lograr es ver a Dios con tus ojos espirituales. Logren ver a Dios y logren ver lo que Él quiere hacer. Decí conmigo esto: de mi ojo depende mi vida espiritual. No voy a extenderme mucho en este sentido, porque de este voy a hablar específicamente, si el Señor me lo permite, el domingo que viene, específico. El sentido de la vista. Pero el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23, no es de esto que voy a hablar el domingo que viene, de esto voy a hablar hoy. Mateo capítulo 6, 22, 23. 6, 22, 23 de Mateo dice: la lámpara del cuerpo, ¿cuál es? Es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ahora vamos a poner el mí en vez del tú. ¿Se animan? Y leemos juntos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo estará lleno de luz. Pero si mi ojo es maligno, todo mi cuerpo estará en tinieblas. ¿Te das cuenta por qué te dije que de tu ojo depende tu vida espiritual? Porque si tu ojo es bueno, toda tu vida va a estar llena de luz. Y donde vayas, vas a reflejar luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Y donde vayas, ¿qué vas a reflejar? Tinieblas. ¿Cuándo mi ojo es bueno y cuándo mi ojo es malo? ¿Quién se atreve? A ver. ¿Cuándo mi ojo es bueno? ¿Cuando mira qué? Vamos a ver, mi ojo es cuando mira lo de quién. Amén. De mi esposo, primero de nosotros mismos.
Porque a veces caemos en pecado de mirar lo malo nuestro y en vez de glorificar a Dios con nuestros cuerpos, maldecimos a Dios por lo que nos dio. Primero necesitamos mirar lo bueno nuestro. Después mirar lo bueno del otro. A veces no podemos mirar lo bueno del otro porque todavía ni estamos mirando lo bueno de nosotros. Decirle al que está al lado tuyo, mira lo bueno de mí. Mira lo bueno de mí. Mira lo bueno de mí. Y yo voy a mirar lo bueno de ti. Mira lo bueno de mí. Decirle a otro. Mira lo bueno de mí. Look the good thing for me. Juan, mira lo bueno de mí. El otro Juan, mira lo bueno de mí. Y yo voy a mirar lo bueno de vos. Vivi, mira lo bueno de mí. Yo voy a mirar lo bueno de vos. Alejandra, mira lo bueno de mí. Yo voy a mirar lo bueno de vos. Germán, mira lo bueno de mí. Yo voy a mirar lo bueno de vos. Hay una alabanza que siempre cantamos que dice que vamos a hacer pacto con nuestros ojos. Hacer pacto con nuestros ojos es decir, Señor, no me permito mirar lo malo. No me lo permito. Dios te dio dominio propio. No me lo permito mirar lo malo. Porque hay tantas cosas buenas para mirar. Y yo creo que si te pones a mirar vas a encontrar más buenas que malas. No, pastor, usted no sabe lo que es mi esposo, lo que es mi esposa. Te puedo asegurar que si le mirás lo bueno, vas a encontrar muchas más buenas que malas. A lo mejor en 15 buenas encontraste 3 malas. Y aún, si fueran malas que las buenas, ¿querés que tu ojo sea bueno o no? Mira lo bueno, aunque sea una. Porque si tú y yo estamos aquí hoy, es porque Dios miró lo bueno. Y si seguimos vivos en esta tierra por misericordia de Dios, es porque Él sigue mirando lo bueno. Eso no quiere decir que no nos va a marcar lo que está mal, ¿sí? Porque lo va a corregir. Porque su plan es transformarnos a la imagen de su Hijo, Jesús. Pero no voy a hablar más del ojo porque, no como estoy hablando ahora, pero orientado por otro lado, el Señor me estuvo dando para vivir la fe de Dios con nuestros ojos. ¿Cuántos quieren vivir la fe de Dios? 5 sentidos Dios los colocó para que se activen en la fe, para que trabajen junto con la fe, no contrario a la fe. Esta es la fe de Dios y de esta manera alabamos al Señor. Dice el Salmo 103:1 y con esto terminamos: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, alma, cuerpo, espíritu, 5 sentidos, todo lo que somos, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, alabe su santo nombre. Cerrá tus ojos en esta noche.